Qué linda pregunta. Técnicamente hablando, es una redundancia. Ambos quiere decir dos, entonces ambos dos es redundante. No obstante, voy a decir dos cosas acerca de ambos dos. Una, puede estar usado irónicamente. Habría que buscar un ejemplo, pero tal vez la redundancia está hecha ex profeso, justamente como un recurso. Ya sea porque imagínate que construís un personaje, querés que el personaje hable mal a propósito. Había un personaje cómico llamado Minguito Tinguitela cuando yo era chica que decía sé igual. En vez de desigual, sé igual. Porque hablaba mal, porque era una persona pobre, humilde. Era un estereotipo absurdo, no obstante, por supuesto, antipobre, no obstante, muy bien construido y no tan fascista, porque bueno, Minguito tenía muy buen corazón, pero el personaje hablaba, entre comillas, mal, es decir, como si no estuviera alfabetizado, porque al ser una persona pobre, el personaje no había tenido posibilidad de acceder a educación. Bueno, ahí podrías usarlo y estaría bien usado, aunque el uso gramatical sea incorrecto. Lo estás usando ya sea para reproducir o producir el habla de un sociolecto, se dice eso en lingüística. Esa es una posibilidad. La otra cuestión es que en la oralidad, y los videos de TikTok forman parte de la oralidad, recordemos, se ha dicho de paso, que la escritura, esto les va a hacer boom en la cabeza, pero la escritura es un subproducto de la oralidad. Para la gente que acaba de descubrir que si escucha entiende mejor, sepan que la oralidad viene primero que la escritura. La escritura es un subproducto de la oralidad y prueben el leer en voz alta. La lectura silenciosa es un invento bastante reciente. Los seres humanos han leído más en voz alta que lo que han leído en voz baja. Es mucho más, no estamos acostumbradas a leer en voz alta, pero leer en voz alta durante muchos milenios se leyó, miles de años se leyó en voz alta, así que prueben leer en voz alta, a ver qué pasa. Eh, y la oralidad, la coloquialidad, no respeta un montón, tiene un montón de licencias, casi como la poesía, te diría, aunque menos ornado. Es decir, la oralidad resiste algo que la escritura llamaría hablar mal, justamente porque es oralidad. Y entre las cosas que más utiliza, yo creo pensando en las fórmulas homéricas, porque es una manera de recordar, por eso hay tanta muletilla en la oralidad y por eso la gente que tiene pocas muletillas o las tiene medio encubiertas, como hago yo, la muletilla se usa para pensar, sobre todo, para darse tiempo para pensar lo que hay que decir. Ergo, la redundancia es mucho mejor tolerada en la oralidad que en la escritura. En la escritura ambos dos está mal y punto. En la oralidad quizás esa redundancia te sirva para seguir desarrollando la idea y es mucho más laxa la oralidad con respecto, diría yo, con respecto a lo que puede tolerar sin producir cortocircuitos, sin producir segundos significados, lectura entre líneas, implicaturas lingüísticas. Eh, la oralidad resiste más lo que serían errores gramaticales o recursos estilísticos. Y finalmente, porque las reglas las carga el diablo, y como diría Jenslev, el uso no hace la norma. Entonces quiere decir que la lengua, si bien es social, no es individual, la lengua y el habla, la- primero que la norma gramatical no puede operar del todo como imposición sobre el habla, porque el, el habla medio que los hablantes hacen lo que quieren con el habla y no importa lo que diga la norma, hacen lo que quieren, es literal y está muy bien que así sea. Entonces la norma puede dictar que ambos dos es una redundancia
y a los hablantes, a los hablantes, a la gente que usa la lengua en todos los sentidos de la polisemia. Bueno, ¿ves? Polisemia, en todos los sentidos de la polisemia es decir lo mismo, porque polisemia quiere decir eso, todos los sentidos de la polisemia, es redundante. Polisemia quiere decir todos los sentidos, literal. Em, a quienes usan una lengua no les importa. No tienen, primero, no tienen tanta autorreflexión y conciencia de cómo se debe usar correctamente. Hay que tener como eh, mucha capacidad de escucharse mientras se habla y bueno, mucho desarrollo de la escritura para imponerle la norma a la manera en la que se utiliza el lenguaje. Pensá, por ejemplo, en cosas como en inglés. En inglés se nota un montón, porque ya no hay concordancia con los auxiliares. La gente dice don't she, dice ain't, y sobre todo el inglés americano. Es nada, el sujeto no puede ser tácito, no obstante en el habla, sobre todo de afroamericanos, dejan de aparecer los sujetos que en inglés necesariamente tienen que estar presentes. Con lo cual el habla, ya te digo, al habla no le interesa que diga la norma. Y eso, la lingüística que vale la pena ser leída como Yemslev lo sabe y le parece muy bien que lo haga. Así que bueno,